Estamos al aire. Saludos cordiales, estimados oyentes. Bienvenidos al tercer programa de ¿Cómo te mueves, te sientes? El primer podcast de educación continua para acercar a las personas de manera didáctica y sencilla a temas de salud, prevención y movimiento. Para tratar las lesiones y el dolor, tienes que informarte, tienes que tratarte. Es por ese motivo que hemos abierto este espacio para pensando en tu salud, calidad de vida y economía. Soy Héctor Padilla y en compañía de Lucy Ramírez, Dani Moya Y Adrián Rubio. los acompañaremos a conocer más sobre el funcionamiento del cuerpo humano, te brindaremos tips, consejos y herramientas para obtener hábitos cada vez más saludables. El tema de hoy que desarrollaremos es nuestro maravilloso sistema de alarma de peligro. Qué interesante. Para poder ir desarrollando este tema, en este podcast nos hemos visto en la necesidad de aclarar ciertos puntos que en nuestro anterior programa quedaron un poquito no tan claros. Entonces, y gracias a la ayuda de sus comentarios, estimados oyentes, pues en esta noche lo haremos. Primeramente, en nuestro anterior programa estábamos hablando de por qué aprender acerca del dolor. Y decíamos que científicamente se ha estudiado y se ha visto que el manejo cognitivo y conductual acerca y alrededor de este tema nos ayuda a empezar a manejar el dolor. ¿De qué forma? Cuando hablamos desde la parte cognitiva, se ha visto que nuestro cerebro va desarrollando y va liberando ciertas sustancias químicas que nos ayudan a aliviar el dolor. Y desde la parte conductual, bueno, pues hablamos del mejoramiento en nuestros hábitos, generar hábitos más saludables y por ende una mejor calidad de vida. También habíamos comentado si es que el dolor realmente era normal o no y si era beneficioso para nuestro cuerpo, y realmente habíamos concluido de que el dolor realmente es algo beneficioso para nuestro cuerpo. Todas las experiencias de dolor son una respuesta normal a las que tu cerebro puede considerar que es una amenaza. La intención es siempre mantenerte a salvo. La cantidad de dolor que experimentas no se relaciona necesariamente con la cantidad de daño en el tejido que tú tienes. Entonces habíamos recordado en el podcast pasado que realmente habíamos visto resonancias magnéticas de hernias de disco y de diferentes cosas en donde no representaba que el daño significaba siempre dolor. En este caso también tenemos un pequeño ejemplo y he revisado en esta semana un ejemplo de jugadores de la NBA en donde sacaron 28 resonancias magnéticas a los jugadores de la NBA, de las cuales todos eran asintomáticos, es decir, ninguno tenía ningún tipo de dolor. Y cuando habíamos visto esto, 25 de los 28 jugadores tenían daños en sus estructuras de las rodillas, pero ninguno tenía dolor. Por lo tanto, debe quedar claro para todos nosotros de que daño no es igual a dolor. Asimismo, tenemos que recordar que esa sensación desagradable no se presenta únicamente como tal, aparece y desaparece, sino es importante considerar que el ser humano es un ser biopsicosocial, el cual se encuentra en un estado multidimensional. Su estado económico, su estado laboral, la vida social, psicológica, va a influir directa o indirectamente para la tolerancia, para la capacidad y percepción del dolor que va a tener. Otro dato importante que nos gustaría aclarar, porque es algo que vamos a hablar a lo largo de este tema, es el umbral del dolor. ¿Sí? Habían ciertos oyentes que nos preguntaban, que nos decían que aclaremos un poquito eso. Entonces, para dejarlo claro, tenemos que el umbral del dolor es como tú percibes y expresas la sensación desagradable, ¿sí? Y podemos hablar de que un umbral del dolor es alto cuando tú tienes un estímulo, un trauma, un golpe fuerte, pero no expresas tanta sensación de dolor. Mientras que tienes un umbral del dolor bajo, si ante un estímulo leve, aparentemente normal o un golpe mínimo, tú presentas un dolor intenso, muy importante. Entonces eso es tenerlo claro porque es algo sobre lo que vamos a ir desarrollando este tema. en cuanto al contexto del dolor, la semana anterior en el podcast habíamos dado 2 ejemplos. El de un surfista que es atacado por un tiburón, que puede percibir una magnitud de dolor hasta sentirse a salvo cuando llega a la orilla. Y el dolor no puede ser tan fuerte, perdón.
Esto no sucede con un violinista que se corta un dedo con una hoja, pero el dolor al día siguiente puede ser muy representativo. Entonces, con esto queremos decir que el dolor no es igual a daño. Ahora que tocamos este tema, es muy importante también diferenciar la clasificación según el tiempo. El dolor agudo es aquel dolor que es menos de 3 meses o que se da a partir menos de ese tiempo. Y el dolor crónico es aquel dolor que ha pasado los 3 meses. Cuando hablamos de este dolor, queremos poner una estadística. Podemos indicar que en este preciso momento 2 millones de personas a nivel mundial están experimentando dolor crónico. Y en Latinoamérica se representa con un 28 a un 42% de la población en general. Perfecto, entonces después de todo esto que hemos hablado, ¿qué mismo es esto del dolor? Llegábamos a una pequeña definición en nuestro programa pasado, donde decíamos que el dolor es una respuesta del sistema nervioso ante lo que percibe como una amenaza o ante lo que siente como una amenaza. Desde este punto de vista, veíamos que el cerebro es quien va construyendo nuestro cerebro. Y acerca de esto es como vamos a ir desarrollando este tema. Justamente vamos a llegar al punto de observar cómo nuestro cerebro desarrolla o toma decisiones alrededor de este tema. Entonces, para ir desarrollando este tema de nuestro maravilloso sistema de alarma, vamos a ir tocando ciertas partes como tenemos sensores, tenemos en los nervios, un mensaje que tiene que ser transmitido y esperamos también abiertamente sus comentarios, sus dudas, sus preguntas para ir interactuando con ustedes también. En el transcurso de miles de años hemos desarrollado un extraordinario sistema que nos permite sentir todos los detalles del medio ambiente en el que nos desarrollamos. Este sistema está constantemente informando al cerebro de los cambios que se producen en los tejidos corporales y también de los cambios que se van produciendo en el medio ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Entonces, para aclarar esto, todas las alarmas que tenemos, vamos a usar un ejemplo de una alarma casera, un típico detector de humo, un detector de fuego que puede aparecer, una señal de video que puede ser transmitida a un lugar principal. Todos estos sistemas van a tener cierta característica de discernir lo que está sucediendo, tanto en la periferia como internamente, ¿sí? Es aquí donde entra el mecanismo de sensores, ¿bien? Este es algo que queremos que sea más entendible, digerible por nuestros amables oyentes, ¿sí? Y que tenemos que tener en cuenta que el ser humano tiene millones de sensores a lo largo de su cuerpo, ¿sí? En esta parte, Adrián, para contextualizar un poco lo que tú estás diciendo, lo que queremos decir es que vamos a comparar un poco cómo funcionan las alarmas caseras, por ejemplo, ¿no? Las alarmas caseras tienen diferentes tipos de sensores. Estas alarmas caseras que tienen sensores tienen cámaras, detectores de humo, detectores de gases, detectores de diferentes ámbitos. Nuestro cuerpo también hace lo propio, ¿sí? Entonces tenemos diferentes sensores que nos ayudan a captar todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Vamos a considerar que estos sensores son a manera de reporteros, de guardias que están a lo largo y diseminados, como mencionaba antes, de todo nuestro cuerpo y van a estar encargados de recibir o receptar un estímulo diferente de acuerdo a la intensidad del mismo o del tipo que sea este, ¿sí? Entendiendo esto, tenemos que hablar que hay unos sensores principales que tenemos que van a ser los térmicos, químicos y mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, en el sensor mecánico va a percibir si tú simplemente palpas, topas algo leve o si te pinchas fuerte, si la intensidad del golpe fue grande. En el caso de los sensores químicos, vamos a tener, por ejemplo, donde se producen las alergias, ¿no? Tal vez hay muchas personas que son alérgicas al maní, a los mariscos, comen y presentan alguna reacción alérgica. Es debido a que los receptores o sensores que tenemos a nivel de nuestro organismo han captado esa sensación química. Un químico que puede causar dolor, también podríamos decir que es el ácido láctico, ¿cierto? Después de hacer ejercicio, generalmente las personas que han hecho ejercicio después de algún tiempo, generamos las típicas agujetas que decimos después de ir al gimnasio, después de haber salido a correr a algún lugar, y estas agujetas están dadas por algo que nosotros conocemos como desecho metabólico.
El desecho metabólico es algo que realmente se da después de que un músculo haya trabajado de una manera importante y a veces puede quedarse algo de este ácido láctico ahí y generar esta molestia, estos agujetazos, ¿sí? Es un ejemplo de un sensor químico, ¿cierto? Sí, asimismo tenemos, como iba a eso, los sensores térmicos, ¿no? Básicamente nos va a determinar o ayudar a determinar si la actividad o la sensación es fría, caliente, tibia, muy fría, muy caliente. Es algo que nos va a ayudar a percibir el ambiente y cómo se desarrolla, ¿sí? Algo que es importante mencionar y que me gustaría recalcarlo es que esta vida de estos sensores es corta. Uno pensaría que nace con cierto número de sensores y pues con eso va a morir. Pero no, en base a estudios de investigaciones se ha determinado que la vida media, promedio de un sensor, es de 24 a 48 horas, ¿sí? Y esto es una buena noticia porque nos permite saber que si nosotros cambiamos de un ambiente a otro, más aún si el cambio es extremo o repentino, esa cantidad de sensores o receptores va a irse adaptando. Es decir, que las personas que tienen un dolor que está persistente o a lo cual lo hemos llamado como dolor crónico, esto es una esperanza para las personas que tienen esto, ya que si estos sensores se van renovando, quieren decir que tenemos algo que nosotros conocemos como plasticidad. Y la plasticidad es la capacidad que tenemos los seres humanos para ir cambiando y reprogramando las diferentes situaciones. Por lo tanto, si tienes dolor crónico o si conoces a alguien que tiene dolor crónico, esta es una muy buena noticia, ya que esto se puede reprogramar y es una de las cosas que estamos intentando hacer hoy por hoy con estos programas. Y más que una esperanza, una realidad, porque como les dije, son estudios demostrados y comprobados que nos dicen que ese tiempo de vida es de 24 a 48 horas. Y un poquito manejando y recordando pues a lo que acabé de mencionar de lo del umbral del dolor. Asimismo, como se regulan y cambian tu número o tipo de sensores, también tu percepción o tolerancia al dolor puede aumentar, ¿sí? Pero ¿y cómo se producen estos? Se preguntarán. La forma en la que se van a producir, y están eso sí ya prescritos en un maravilloso libro de recetas que tenemos, que es nuestro ADN. Entonces, nuestro ADN está formado o va a formar proteínas que las ingerimos a diario en nuestra alimentación en ciertos sensores, pues. Entonces, si en algún momento o una circunstancia estamos en una actividad donde necesitamos o requerimos más sensores térmicos que mecánicos, va a haber ese cambio o transformación de sensores en el periodo antes mencionado, ¿no? Entonces, Adrián, la creación de estos sensores va a depender netamente de nuestras necesidades de supervivencia. Es más o menos lo que nos quieres decir, ¿verdad? Exactamente, un poquito a lo que se refería Lu con lo del ejemplo del tiburón y el surfista, que simplemente no percibió, no sintió, no refirió dolor, pese a que fue mordido por un tiburón, hasta que finalmente estuvo su vida a salvo. Sí, pero además de los sensores que tenemos como tales diseminados en nuestro cuerpo, en la piel, en las articulaciones, tenemos unos grandes e importantes sensores generales que van a ser los órganos de los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el tacto, como ya mencionamos, cada uno va a cumplir unas funciones específicas, más directas, y van a tener incluso una conexión más accesible y rápida hacia el cerebro, que como ya vamos a hablar adelante, es nuestro sistema principal de control de estos sensores, ¿sí? ¿Qué más? Algo que me gustaría mencionar como ejemplo, y para que quede finalmente esto claro, es, por ejemplo, cuando vamos donde el dentista, donde el odontólogo, todos habremos ido alguna vez en nuestra vida, lo que pasa ahí es que vamos a estar sometidos a una extracción, por ejemplo, de diente, de alguna muela. Entonces ahí nos bloquean esos sensores de dolor mecánicos que vendrían a ser con un químico, que es el anestésico, muchas veces en inyección, ¿no? Entonces lo que hacen esos sensores químicos es bloquear los sensores mecánicos, y de esa manera en la extracción, que puede que sea un proceso traumático, debería producirse mucho dolor, incluso visualmente pueda que aparezca así, pero como están bloqueados no vas a percibir ese dolor. Es decir, que un químico tiene la capacidad de bloquear sensores que son mecánicos, ¿cierto? Sí, y ahí es donde más o menos se busca el principio en el que se basan ciertos medicamentos, ¿no? El problema con los medicamentos, los amigos médicos o que nos siguen, es que el efecto tiene ciertas horas de duración y temporal, y va a ser durante la sustancia se va diseminando o dispersando en el cuerpo. Creo que un ejemplo claro de esto, de los sensores que cambian,
es cuando un paciente dice que le duele la rodilla o que le duele una articulación cuando hace más frío, ¿no? Porque los mecánicos reemplazan a los térmicos o viceversa. Entonces nuestros pacientes que nos han preguntado o que nos han dicho en algún momento cuando va a llover o cuando pasa una sensación de frío extremo o algo, que nos dicen, es que me duele o siento que va a llover o algo, sería un ejemplo claro para sí, esto. Esto es algo que a veces nosotros lo vemos como esotérico, ¿no? Y pensamos que las personas están como que, está pensando mal, o ya está abuelito, o ya está viejito, porque son generalmente las personas que están en la tercera edad quienes más se quejan de esto y quienes generalmente dicen también que le tienen temor al frío porque piensan que se les mete el frío, ¿sí? Que se les mete el frío a la articulación, que se les mete el frío a algún lugar. La realidad de cómo nosotros podemos sentir esto en nuestro cuerpo es que estos sensores de los que nos estaba hablando Adrián, que realmente pensamos que es el frío y pensaríamos que son sensores térmicos los que nos causan este problema, nosotros podemos predecir cuándo va a llover realmente porque la presión atmosférica cambia. Y si la presión atmosférica cambia, también cambia la presión intraarticular. Por lo tanto, esto que pensamos que es un sensor térmico, que es por el frío, lo que realmente se da es por un cambio de presión, lo cual es realmente un sensor mecánico, ¿sí? Eso para que quede un poquito más claro, no son exactamente lo mismo, pero vamos a suponer que es equitativo o comparable con la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, si le sumamos de la fuerza de gravedad que ya está instaurada, el aumento de la presión atmosférica, es como si tuviese una gravedad al cuadrado o duplicada, que va a ejercer presión en nuestras articulaciones. Este ejemplo también nos deja ver algo que es sumamente interesante, ¿no? Y es que en la normalidad los sensores que están diseminados en nuestro cuerpo no mandan una señal de peligro frente a la presión atmosférica o a la gravedad. Sin embargo, cuando estos sensores están más sensibles, obviamente, nos están generando esta parte como de aviso, ¿verdad? Entonces, vale la pena diferenciarlos porque muchas veces en el dolor crónico es algo que lo vamos a tocar un poquito más a profundidad en tal vez otro programa, pero para que ustedes lo vayan teniendo como una idea. Exactamente. Entonces, otro ejemplo, así como pasó lo de la anestesia en el odontólogo, hay casos documentados y reportados. Todo lo contrario. Que sustancias químicas, en ejemplo, mencionado una mantarraya que le pica a uno, algún veneno, algún animal que produce una picadura a nivel del cuerpo, mantienen en cambio abierto estos sensores. Entonces, expuestos, aumenta la percepción, la captación de señales de dolor y se ha manifestado, se ha referido a la persona que ha sufrido estos trastornos o problemas o ataques, un aumento importante de la percepción del dolor y es permanente. Es porque esa sustancia química está dirigida para que esos receptores químicos o sensores químicos se mantengan abiertos y así se produzca el dolor de manera prolongada. Entonces, recapitulando un poco sobre esta primera etapa o esta primera parte que viene a ser los sensores, como lo habíamos comparado en un inicio con las alarmas, estos sensores pueden variar. La diferencia con nuestro sistema es que nuestros sensores están remodelándose todo el tiempo, a diferencia de las otras que son netamente fijas, ¿no? Y también que estos sensores pueden realmente cerrarse o abrirse según la situación, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos hablado netamente de cómo ingresa esa información a nuestro cuerpo. Queremos hacer una pequeña pausa aquí en este momento para poder saludar a todas las personas que nos están siguiendo en este momento y pues agradecerles por estar con nosotros. Bueno, me permite un ratito, voy a hacer un spot publicitario acá. Quiero mandar un fuerte abrazo a un familiar, a mi tía y a mi primo que están cumpliendo años, que seguramente son fieles seguidores nuestros y seguramente nos están viendo en este momento. Entonces, feliz cumpleaños, que estén disfrutando ahí. Bueno, un saludo muy fuerte para nuestros queridos oyentes. Angélica Serrano, gracias por escucharnos. Fer Aguilar, Rodrigo Isa, Sarita, te queremos un montón, que te recuperes. También mandamos un saludo a Pam Morales, Santiago Carrasco. Sí, excelente. Yo de mi parte realmente estoy endeudado. Estoy endeudado con muchas personas que no hemos podido saludarlos adecuadamente en las anteriores ocasiones. Me gustaría saludar a Berito Padilla, que también nos está siguiendo ahora.
a Belén Freire, me gustaría saludar también a Matthew, a Aarón Padilla, todos ellos que son fieles seguidores nuestros, quienes están siempre con nosotros, y saludar pues también dentro de estos saludos que nos están enviando pues a un gran amigo desde Ambato, Santiago Carrasco. Te mando un fuertísimo abrazo, mi amigo, y te agradezco por estar pendiente de esta transmisión. Y a propósito de esto, Santiago fue un compañero de la universidad, pero nosotros estamos muy motivados ahora porque realmente dentro de esta temporada hubo un compañero que nos envió una foto de un paciente en donde mientras hacía su rehabilitación física nos estaba viendo. A mí me dejó eso con realmente mucha energía para continuar, para poder seguir haciendo esto, ya que este es el motivo por lo que nosotros hacemos esto, ¿no? Entonces, mi gran amigo Diego Vallejo, a sus pacientes, a don Héctor Salomón, quien es la persona que pudo cambiar muchas cosas mediante la información que estamos brindando. Diego, que tiene una gran clínica en el Puyo, así que te enviamos un fuerte abrazo, mi amigo, y te animamos a que sigas adelante, que sigas construyendo eso importante que estás construyendo allá en esa linda ciudad. Muchas gracias en realidad a todos nuestros oyentes. Y bueno, en esta primera parte hemos hablado un poquito acerca de los sensores. Hay gente que se sigue uniendo, que igual les mandamos un fuerte saludo. Profe Susi nos está siguiendo ahora, Daniel Mendieta de igual manera. Pero ¿qué les parece, amigos, si seguimos con el tema? Porque recién estamos empezando esto. Entonces, hemos hablado de los sensores, de cómo funcionan, como estos guardias, estos sensores de movimiento que están fuera de la casa. Sin embargo, decíamos también que estos sensores, cuando captan, necesitan mandar un mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no comentamos un poquito acerca de cómo se envía este mensaje y esa parte que... Claro, Dani, gracias. En cuanto a la transmisión de la información, nosotros podemos decir que las alarmas comunes, luego de recibir un estímulo, necesitan enviar al sistema la información al centro de mando, que en este caso sería el cerebro. Nuestro cuerpo es energía y tiene la capacidad de generar estímulos eléctricos, los cuales son producidos por cambios químicos. Estos estímulos viajan a la periferia, hacia la médula y luego hacia el cerebro. Mientras mayor sea la estimulación de los sensores periféricos, estos se activan y generan una carga eléctrica. Esto es conocido como el potencial de acción. De este modo es como los nervios trasladan el mensaje hacia el cerebro. Y podemos decir también que existen diferentes velocidades de viaje del estímulo o diferentes voltajes, donde puede haber una velocidad mínima y una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, más o menos. Ajá. Bueno, cuando hablamos de este tema de potencial de acción, nos referimos a que este es un mensaje único que es el que están enviando nuestros sensores a través de nuestro sistema nervioso. Y obviamente este mensaje debe ser enviado, este impulso eléctrico, por ciertos cables, podríamos decir. Un cableado que nuestro cuerpo lo tiene, que obviamente son los nervios. Y aquí me gustaría dar un pequeño ejemplo, porque para que se genere este mensaje único necesitamos alcanzar un umbral, un pico donde va a depender de los estímulos. ¿Listo? Mientras más canales, mientras más receptores tengamos abiertos, este pico va a ser alcanzado y a partir de ello se va a enviar el mensaje. De forma que si nosotros lo comparamos con este tema de las casas y demás, vamos a pensar en un detector de humo, ¿sí? Un detector de humo que tal vez con el humo que genera una cerilla no se activa. Sin embargo, si hay más humo porque una cortina se está quemando, va a generar una activación. Entonces, va más o menos en esa dinámica, como nuestro cuerpo también recibe mayor cantidad de estímulos y envía un mensaje. Mientras los estímulos sean bajos, este mensaje no va a ser enviado a ningún lado porque no nos sentimos en peligro. Sí, y en esto también hay que tomar en cuenta, ¿no? El hecho de que exista humo no significa siempre de que exista fuego, ¿sí? Por lo tanto, es importante ir
canalizando este tema, porque si es que nosotros vamos canalizando esto, vamos a entender cómo funciona realmente el dolor y entendiendo que esto es una de las herramientas más importantes, si no la más importante para tratar a las personas con dolor persistente. Recordar que el conocimiento, la educación y la práctica aplicable de este conocimiento nos ayuda pues para enfrentar de una manera correcta, adecuada, tomar atajos en cierto punto sobre lo que debemos sentir o podemos o no sentirlos. En ese punto me gustaría hacer algo infidente. Yo tuve hace unos 5 años más o menos una cirugía importante en la rodilla y exactamente pasaba eso. Me hubiese gustado saber en ese entonces todo lo que ahora más o menos hemos podido investigar y saber. Tuve alrededor de ese dolor que yo le atribuía, incluso ese momento al frío, alrededor de unos 2 años. Y ya después, claro, seguí con la rehabilitación, fortaleciendo, ya fue mejor hasta que finalmente ya desapareció y se perdió. Pero ahora que entendemos esto y tenemos claro, es lo que se mencionaba antes de la presión realmente más que el clima, y tomando las medidas correctas, la educación que ahorita estamos tratando de impartir con estos podcasts, vamos a preparar al paciente para que pueda solucionar su problema, incluso desde la parte emocional y conductual. Sí, entonces, de hecho, los estudios muestran que en los últimos 100 años hemos podido aprender más de dolor. Perdón, en los últimos 10 años hemos podido aprender más de dolor que en la última década, que en la década pasada. No, que y en en los base a últimos eso 10 hemos aprendido más que en 100 años. Que en 100 años, exactamente. Ajá. Entonces, en base a eso, hoy por hoy podemos decir que no existen vías de dolor, que no existen centros de dolor, sino que todo lo que estamos hablando se conoce como nocicepción. Y para hacerlo un poquito más entendible, es un sistema de captación de peligro, ¿sí? Hablábamos de que ya se generó este mensaje es transmitido por todos nuestros nervios, pero llega y converge en un cable de alto voltaje, ¿sí? Un microprocesador que nosotros tenemos, que es la médula. Cuando llega hasta este punto, nosotros acá es un tema muy importante aclararlo, porque justamente todo el mensaje que está llegando hasta este punto solamente dice peligro, no habla de dolor. Entonces, una vez que llega aquí, se genera nuevamente una conexión entre neuronas en un espacio donde se conoce este espacio como sinapsis y donde se producen más sustancias químicas. Llegan los mensajes diversos, los mensajes redondos son receptados por las cerraduras redondas, los cuadrados por los cuadrados. Es un principio que se conoce como principio de llave-cerradura y por el cual nuestra médula actúa como un modulador que diferencia y separa qué mensajes van a seguir hacia el cerebro o qué mensajes no. Haciendo una pequeña analogía, podríamos hablar de una oficina de correos, ¿no? Una oficina de correos que tiene varios oficinas centrales, una oficina central, varias oficinas locales, a donde siempre llegan cartas, y de las oficinas locales únicamente pasan a la central las cartas que son más importantes. Y que obviamente las demás cartas pueden ser solucionadas en esas pequeñas oficinas que están en cada región. También podríamos hablar aquí en un ejemplo que es el ejemplo de la secretaria, ¿no? Como, por ejemplo, un importante gerente de una empresa le solicita a su secretaria que por favor le pase solamente los mensajes o las llamadas más importantes. Entonces la médula hace las veces de un regulador, ¿sí? Realmente busca lo más importante para pasarle al cerebro. Esto estamos hablando de normalidad, ¿sí? Esto sucede en la normalidad. Realmente todo es filtrado en la médula, ¿sí? Y solamente las llamadas importantes son enviadas a nuestro centro de mando. Sí, exactamente, es la manera en la que esta médula puede funcionar, como Héctor decía, en la normalidad. Ahora, cuando esto empieza a funcionar anormal, en lugar de nuestra médula ser un modulador, se convierte en un amplificador. Manda mensajes con mayor cantidad de peligro que la que debería ser. Ahora bien, estos sensores de los que hablábamos en este espacio que se conoce como sinapsis son tan especializados también, donde podemos encontrar sensores de memoria, sensores de refuerzo o sensores de alerta, que son los que nos permiten actuar, como por ejemplo cuando tenemos la mano junto a algo muy caliente o la mano sobre una vela y nos manda una información, una respuesta de retirada. Sí, entonces es ahí cuando decía
que las oficinas locales pueden resolver también ciertos problemas. Y después, los mensajes que mayor cantidad de peligro tienen pasan al cerebro. Sin embargo, aquí tenemos que diferenciar también que tenemos algunas vías. De las vías que Lucy hablaba, de las que son más rápidas, de las que son más lentas, hay una vía que pasa directamente al cerebro y hay varias que empiezan a cruzarse, ¿no? Entonces, esta vía que pasa directamente al cerebro es fabulosa porque actúa 60 veces más rápido que cualquier droga creada. Eso quiere decir que cualquier medicamento que nosotros hayamos creado. Y genera ciertas sustancias que se conocen como opioides endógenos, opioides o hormonas de la felicidad, ¿sí? Que son generadas a través de la actividad física, a través del sueño, como la serotonina, por ejemplo. Es interesante mirar que esta vía es la que nos permite ganar campeonatos a pesar de estar lesionados. Es así como el Rambert Vera levantó varias copas con Liga, y lo digo así un poquito como quiteño de corazón. Sí, este ejemplo del Rambert es interesante, ¿no? Para las personas que vieron la final de la Copa Libertadores del 2008, fue interesante ver cómo él realmente tenía un desgarro muscular. Sin embargo, mediante estas vías que tú acabas de comentar ahora, podemos ganar campeonatos y podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Veía el otro día también, sé que tiene sus muchos fans y muchos detractores, el señor Maradona, pero veía sus declaraciones que cuando hizo el mejor gol de la historia del fútbol, cuando él terminaba de hacer el gol, se ve que en la última patada que él da, un inglés se barre y le da un tremendo golpe en el tobillo. Pero él no siente dolor. Él sale a correr y sale a festejar el mejor gol de la historia. Y entonces esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estas vías que dice Dani, que son 60 veces más rápidas y más potentes que cualquier droga sintética que se haya creado acá, son drogas importantes, son fármacos importantes que están dados por el cerebro y somos capaces nosotros de crear. Eso es lo que les estamos queriendo enseñar, mis queridos amigos. Así que nosotros sabemos que es oro, pero queremos que ustedes también lo sepan. Nosotros conocemos que esto es oro, lo que les estamos diciendo, así que queremos que cada vez estén más enganchados con este tema, porque manejar esto les va a ayudar mucho. Exactamente, este sistema de control de peligro está comandado netamente por el cerebro, ¿no? Es justamente esta vía directa que es la que estamos hablando en esta noche. Adrián, ¿querías decirnos algo? Sí, justamente un poquito como resumen de eso. Hasta cierto punto, en cierto porcentaje, debe ser cuestión de percepción, de la emoción en la que estamos sintiendo en ese momento, del ambiente que nos rodea y de la situación como tal. Un ejemplo claro que también quería mencionar es ahorita como otra analogía. Va a ser diferente si tú te esguinzas el tobillo, te lo tuerces cuando estás subiendo o bajando unas gradas para recibir un diploma, un trofeo, una copa, que si estás en un episodio de tu vida complicado, difícil, como la muerte de un familiar. Pueda que sea el mismo esguince, el mismo grado, el mismo mecanismo de lesión, pero tu percepción, tu sensibilidad va a estar tan aumentada, tus sensores o receptores van a estar tan activos que lo vas a sentir muchas veces más fuerte a como si fuese una situación aparentemente agradable debido a los opioides endógenos que está secretando ese momento. Uh-huh. Sí, entonces, si retomamos todo lo que es la analogía con las alarmas, hemos hablado ya de los receptores. Estos receptores nos están enviando información, pero para ir para poder ser enviados necesitan un cableado, ¿no es cierto? Ese cableado, en nuestro caso, es nuestro sistema nervioso periférico, ¿sí? Así lo conocemos nosotros, que son nervios, ¿no? Estos nervios tienen la capacidad de llevar esta información hacia un microprocesador, hacia un mini centro de mando, que es la médula espinal de la cual nos había hablado Dani, ¿no? Entonces, esta médula espinal tiene la capacidad de discernir qué cosas pueden subir, qué cosas no pueden subir hacia el cerebro y en qué momento puede funcionar o puede adaptarse a las diferentes circunstancias. Entonces, desde ahí vamos subiendo un poquito más y llegamos al gran centro de mando, ¿sí? Este gran centro de mando es importantísimo tenerlo en cuenta, ya que es nuestro cerebro, ¿sí? El sistema de alarma necesita tener siempre un centro de mando,
¿sí? El cerebro contiene alrededor de 100 billones de neuronas, cada una de las cuales puede crear miles de conexiones. Existen más conexiones posibles en el cerebro que partículas en el universo. ¿Se imaginan cuántas conexiones tenemos? ¿Sí? Las neuronas están tan ansiosas por hacer conexiones, ¿sí? Es por esa razón que aprendemos tanto desde niños, que una única neurona que podemos colocar en un recipiente, ¿sí? Si lo ponemos en un recipiente con agua y con sal, que es un neuroconductor, tratará de estirarse hasta 30% del tamaño para buscar una nueva conexión con otra neurona. Los bebés crean millones de sinapsis, ¿sí? Y de esa manera podemos aprender y podemos hacer diferentes circunstancias. Por eso es que decíamos que los niños son realmente un libro abierto, ¿no? Y esponjitas que pueden aprender un montón de cosas, ¿sí? 3 millones de neuronas pueden caber solamente en la cabeza de un alfiler. Así de espectacular es nuestro cerebro, ¿sí? Debemos saber que la mayoría de los sensores se localizan en el cerebro. Entonces aquí retomamos algo importante. No solamente los sensores se encuentran afuera, en la periferia. Los sensores también se encuentran en el cerebro. Y si los sensores se encuentran en el cerebro, estos pueden activarse solo con un pensamiento, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, también vimos en el anterior podcast cómo simplemente viendo algo que puede ser alusivo al dolor de otra persona, nos genera dolor a nosotros. Es por esa razón que tenemos nosotros muchos sensores que están captando diferentes situaciones como pensamientos, sentimientos, emociones de esta manera, ¿sí? Todos estos sensores son sensores que funcionan netamente a nivel químico, ¿sí? Ya no son mecánicos como lo veíamos, ¿no? O térmicos como los veíamos en la periferia. Estos son más químicos. Y aquí en el contexto del dolor crónico vale la pena destacar qué estará sucediendo con nuestra nutrición, ¿sí? ¿Qué cosas estaremos consumiendo que puedan estar generando mayor cantidad de dolor? Y entonces esto será importante retomarlo, revisarlo. En algún momento estaremos acá con un experto que nos va a explicar un poco más de los nutrientes que podrían generar mayor cantidad de molestia o de dolor. Tenemos dos preguntas que me parecen interesantes. Andrés Tapia nos dice, ¿qué puede alterar este sistema de control? ¿Y cómo puede colaborar un paciente para mantenerlo bien? Sí. ¿Qué puede alterar este sistema de control? El tiempo, sobre todo, ¿sí? Cuando hablamos de dolor agudo, hablábamos mucho o gran parte de la nocicepción. No es lo único, porque hace poquito habíamos hablado de que los pensamientos pueden generar dolor, que las emociones, habíamos hablado también en el otro podcast, que se activan los mismos lugares de dolor cuando las emociones se ven afectadas, ¿sí? Y esta parte de la que habíamos hablado contigo, Dani, y contigo, Lu, que es la nocicepción, solamente es una pequeña parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede afectar? Cuando el tiempo pasa, ¿sí? Ya ese dolor que inició en tu espalda, por ejemplo, ya no está ahí. Y eso puede afectar gravitantemente a tu dolor, ¿sí? Entonces, ya no está ahí, se encuentra ahora en el sistema nervioso. Ahora se encuentra en el lugar donde nos decía Dani, en la médula espinal y hacia la dirección del cerebro, lo cual ya no está en ningún otro lado más y se está lupeando, como dice mi amigo Miguel, ¿sí? Cuando nos transmite el video, está todo el tiempo circulando en esa zona que ya no necesita estímulos de la periferia para para que éste sea sensible, ¿sí? Entonces, esta es una respuesta que le damos al doctor Andrés Tapia, quien está siguiéndonos. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Y también, ¿cómo puede colaborar un paciente? Es lo más importante. ¿Cómo puede colaborar? Primero educándose, ¿sí? Educándose, recibiendo la información es la parte más importante, y aparte de eso, obviamente siguiendo las instrucciones de profesionales que tienen un manejo actualizado del dolor. ¿Por qué actualizado del dolor? Porque muchas veces escuchamos aún a médicos, escuchamos más aún a profesionales de la salud hablar de vías del dolor, lo cual condiciona muchas veces el tratamiento. Es decir, o los propios pacientes consideran que algunas cositas que pueden estar sintiendo por afuera deberían ser tratadas netamente con fármacos, y los fármacos tienen diferentes lugares a donde van a llegar, diferentes lugares de recepción, ¿no? Existen fármacos que llegarán solamente
a los receptores que nos decía Adrián, habrán fármacos que llegarán a las vías que nos comentaba Lucy, habrán otros fármacos que estarán actuando a nivel de la médula y habrán otros fármacos más que realmente actuarán a nivel del cerebro. ¿Cómo debe colaborar un paciente? Comprender varias cosas y permitir que lo eduquen. Hemos tenido muchos casos, por ejemplo, me pasó hace poquito que una paciente el día martes me dijo, el doctor me mandó antidepresivos. ¿Qué me voy a tomar yo? Pues está creyendo que yo no estoy bien de la cabeza o que estoy deprimida. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay desinformación del paciente, porque los fármacos como los antidepresivos, si habrían sido descubiertos antes que funcionaban tan bien para el dolor, no se habrían llamado antidepresivos, se habían llamado analgésicos, ¿sí? Obviamente estos funcionan a nivel cerebral, funcionan mucho más arriba y en el dolor crónico son importantes trabajarlos, tomarlos, revisarlos, ¿de acuerdo? Sin embargo, se necesita la dosificación adecuada, para lo cual en algún momento vamos a estar acá con el doctor Andrés Tapia, quien nos va a hablar más de farmacología, ¿sí? Y es importante también, antes de pasar de tema sobre esto, porque es tan importante no automedicarse como dejar de consumir la medicación, en este caso en específico. Así como tenemos que el dolor se va cronificando en un periodo que supere los 3 meses, vamos a suponer que tenemos una agujita que se nos clavó en la mano y está hasta antes de 3 meses. Sacamos la aguja, el tejido se repara, se cicatriza, se corrige y el dolor desaparece. Pero si está esa aguja en nuestra mano más de 3 meses, es ahí donde entra la explicación que acabamos de dar de las conexiones que forman estas neuronas. Se forma una especie de atajos que ya en tu cerebro menciona que esa zona está afectada, está dañada, y aunque te saquen esa aguja después de un periodo mayor a 3 meses, tu cerebro sigue con esa percepción de dolor. Que ya no está en ese lugar, aunque ¿no? Ya no está ahora la aguja, ya está arriba. Ajá. Entonces, pese a que la tisular, incluso te sacan la aguja, el tejido se cicatriza, se repara, pero como ha pasado más de 3 meses, esas conexiones en las neuronas del cerebro, en los receptores y sensores que tenemos dentro, se han formado, ¿sí? Y ahí es donde entra el proceso también de la medicación en cuanto a antidepresivos, porque asimismo como se receta, se medica y se da un periodo alrededor de 6 meses, si estamos consumiendo 6 meses, muchos pacientes, algunas personas más, necesitamos un tiempo mínimo de 6 meses más para ir bajando la dosis y que así se vaya eliminando por completo. Si tú estás en un proceso de medicación, en este caso de los antidepresivos, 6 meses o más y cortas de un rato para el otro, todo ese sistema que está trabajando y tratando de estabilizarse se desordena y vuelves a caer en un círculo vicioso que va a traer más problemas que soluciones. Ahora, esto hablamos de fármacos, ¿no? Pero los fármacos no son necesariamente la mejor solución, la mayor solución. ¿Cómo podemos nosotros producir eso, como decíamos hace poco, internamente, mediante ejercicio? ¿Sí? El ejercicio aeróbico, el control motor, que serán cosas que vamos a ir desarrollando después, y la adherencia del paciente al tratamiento. Porque muchas veces queremos algo fácil, ¿no? Y aquí podemos hablar netamente de, por ejemplo, la cirugía, ¿no? A veces a mí me duele en algún lugar y como me duele en ese lugar, la más fácil que yo pienso como paciente es que me voy a la cirugía. ¿Por qué? Porque pienso que el médico abre, saca la cosita que supuestamente me está molestando y se terminó. ¿Sí? No se trata de eso. A veces, como les digo, ya el dolor cuando es crónico y tú tienes un dolor crónico, tendrías que pensártelas 1000 veces para someterte a una cirugía porque tu dolor ya no está en ese lugar. Tu dolor ahora está en un lugar más superior y que debe ser tratado de otra forma. Y las mejores estrategias para esto son el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué el conocimiento? Porque el conocimiento tiene la capacidad de disminuir algo que habíamos hablado el otro día, que es el catastrofismo. Y el catastrofismo es la peor idea o el peor resultado posible que uno puede imaginar, ¿sí? ¿Y cómo pasa este catastrofismo? Este catastrofismo se da netamente porque desconozco qué es lo que me está sucediendo. Pero mientras más conozco sobre lo que está sucediendo, disminuyen las sensaciones de peligro que suben al cerebro. Recuerden que el cerebro, para emitir dolor, es decir, el dolor, recuerden que no está en toda la periferia. El cerebro es el único que puede producir dolor, ¿sí? Eso no significa, muchas personas cuando empiezan a aprender de esto o les hablamos de esto, consideran de que su dolor, nosotros le decimos, su dolor está en la cabeza. Sí, su dolor está en la cabeza. ¿Por qué? Porque si no tendrías cerebro, ¿tendrías dolor?
No. ¿Habría Según dolor, lo que mis estamos queridos? hablando, no. No. Ajá, Sí. exactamente. Si no tendríamos cerebro, no habría dolor, ¿sí? Sin embargo, ¿qué debemos dejarlo muy claro? Que el dolor no es imaginario, que muchas personas pueden sugerir, muchos entes de la salud pueden sugerir de que tu dolor es imaginario, diciendo que tu dolor está en la cabeza, y no es así. Tu dolor es 100% real, pero tiene múltiples dimensiones, como Adrián nos había comentado en un inicio, que dependen de múltiples factores y que deben ser tomadas en todo su contexto. Y entonces ahí hablar, por ejemplo, de psicología, tratar el dolor con psicología, por supuesto, es muy necesario. No estamos diciendo de que tu dolor esté ahí, pero ese dolor puede producir emociones distintas y después producir sentimientos que pueden generar incluso cambios de neurotransmisores internamente, cambios de diferentes cosas en nuestro cerebro, que a la final causarán, por ejemplo, ansiedad, causarán después depresión, que tienen relación con el dolor, por supuesto. Y que a la final esos pensamientos o esos sentimientos y emociones se convierten también en un estímulo, ¿no? En un estímulo que, por ejemplo, se me ocurre decir que una tía en nuestra familia empezó con dolor lumbar, con dolor de su espalda baja, La cumpleañera. y que ahora está en silla de ruedas. Y a mí me está empezando a doler la espalda baja. Entonces, todo eso empieza a jugar ya un impulso de información a nuestro cerebro, que evidentemente ya estamos hablando un poquito de un término de sensibilización de nuestro sistema. Sí, que eso lo iremos desarrollando en un próximo programa. Por eso es tan grande este tema que hemos tenido que hacer varios programas para comprenderlo bien. Y lo hacemos con mucha dedicación, ahínco, la verdad. Lo trabajamos con mucho esfuerzo para que ustedes lo puedan recibir de la mejor manera. Así que lo vamos a ir desarrollando de a poco. ¿Sí? También debería decirles que cuando el cerebro ha captado una sensación de peligro que realmente es importante, ¿sí? Y ha decidido que esto es peligroso para tu cuerpo, pues en ese momento toma acción. Es tiempo de actuar. ¿Sí? Y entonces en el momento que toma acción, en ese momento los mensajes no finalizan en ese lugar, ¿no? Todo lo que sube, muchachos, Tiene que caer. Tiene que caer. ¿cierto? Entonces tenemos que generar, ¿sí? Una eferencia, es decir, tenemos que generar una respuesta ante esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? En una situación de amenaza, ¿sí? Este sistema puede ayudarte a sacarte de problemas, ¿sí? Vamos a imaginar que el mijín del Adrián está de la mano, ¿sí? Con su chiquilla. ¿Cuál? Mentira. Sí, Siga el con el mijín del ejemplo Adrián usted. está con su chiquilla Ya. caminando por la calle y de pronto se encuentra con la otra chiquilla ahí mismo. No, Pues. che. ¿Sí? No me dejas acabar, ¿era cuál de todas? Pues? ¿Cuál de Sí, todas ay, las no, chiquillas? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando te encuentras en problemas, no? Cuando te encuentras en problemas que podrían ser diferentes situaciones, que podría ser que te cogió el policía en el pico y placa, que pasan diferentes cosas, tu sistema empieza a trabajar, ¿sí? Y dentro de esos sistemas, ¿sí? El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? El mijín se pone con el corazón a 1000, ¿sí? Más. Sí, las reservas de energía, ¿sí? Se incrementan, la vigilancia y la sudoración empieza a sudar, pues, ¿no? Empieza ahí como que chuta, y ahora las manitos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ¿y Ayúdame, ahora Dios qué mío. hago? Es- ¿Sí? El sistema muscular, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Ahí viene lo que generalmente la gente conoce como el estrés. Uy, me tensiono, ¿por qué? Porque debo estar listo para escapar, y para estar listo para escapar debo estar pendiente de cualquier cosa, ¿sí? Y este sistema muscular también puede permitirte esconderte o huir. Así Que es. cabe, ¿sí o no? En Ahí- ese ahí ese es- ejemplo. Ese rato después. Ah, ahí Patito, se ¿hasta ve, qué te tengo? Ahí se ve. ¿Sí? Otros sistemas como el inmune, el endocrino, trabajan silenciosamente pero con diligencia para luchar contra diferentes situaciones que podrían estarte atacando internamente. En este caso, la ruptura del corazón del mijín, ¿cierto? Para repararlos. ¿Qué necesitas sí. para reparar esto? ¿Sí? Necesitas hacer que primero ¿se podría provocar fiebre? Sí, ¿no es cierto? Para reparar el tejido, como habíamos visto anteriormente, para luchar contra los invasores. ¿Podría generarse somnolencia? Sí, aquí entra el tema del sueño. ¿Cuántas personas que tienen dolor pueden dormir bien? Vamos a tener un experto en algún momento por acá para que nos hable del sueño, ¿no? Y de la recuperación que realmente este produce.
¿sí? Y también cómo todas estas cosas, la sensibilización de las neuronas, podrían hacer que tú te recuperes de diferentes aspectos. Pero cuando este sistema, esto estamos hablando en el contexto del dolor agudo, es decir, en ese momento que sucedió algo, ¿sí? Claro. Pero si el mijín está todos los días en la misma situación, ¿sí? Si esto pasa todo el tiempo, si estoy yo todo el tiempo con esto, este sistema que está corriendo a ayudarme, ya no va a poder ayudarme más, ¿sí? Es como poner a un velocista en una maratón. Es fuerte, es rápido, pero ¿va a poder resistir todo ese tiempo? No va a poder resistir todo ese tiempo. Entonces, por lo tanto, va a ser importante que nosotros tomemos en cuenta de que realmente este sistema en algún momento podría llegar a cambiar, podría llegar a variar en diferentes situaciones, ¿sí? Y es que hay una ventaja, ya que debido a estas experiencias previas, a los momentos o las situaciones por las que ya hemos pasado, nuestro cerebro, que es el gran dominante y controlador de todo, activa sistemas de prevención o de activación inmediata, de acuerdo a si la situación se repite, ¿sí? Uh-huh. Es por eso hasta cierto punto que podemos decir que podemos prever el futuro en base a experiencias previas. Vamos a suponer que estamos caminando por la Carolina, estamos trotando, pues, ya nos cansamos, nos sacamos los zapatos, así, y en una de las caminatas o pasos que estamos dando, pisamos un vidrio o una tachuela y vemos que ha sido una zona donde nos ha sabido estar después de fiestas de Quito, el after party ahí celebrando. Entonces, si al siguiente día, al siguiente mes o en las siguientes fiestas de la ciudad estamos pasando por ahí, vamos a suponer o imaginar que por ahí están vidrios, tachuelas o clavos y ya no nos vamos a sacar los zapatos de ahí para pincharnos. Uh-huh. Entonces, en base a experiencias vividas, ya tomamos el control de la situación y cojo y me voy por otro camino para evitar esos dolores o posibles daños potenciales, que entraba también cierta parte del concepto del dolor. Esta alarma es la diferencia de nuestra alarma con las alarmas cotidianas, ¿no? No tienen memoria. Nuestra alarma tiene una memoria extraordinaria que nos permite evitar precisamente estas cosas y que no volvamos a cometer los mismos errores, ¿sí? El cerebro a veces puede funcionar también como una orquesta virtuosa. Vamos a imaginar a una orquesta, ¿sí? Que realmente puede hacer cualquier canción, que puede transformar diferentes tonos, ritmos de canciones, ¿sí? Estas orquestas que trabajan de esta manera es como el cerebro, pero en algún momento esta orquesta empieza a tocar una sola canción, que es la canción del dolor, ¿sí? Una sola sinfonía. Esta sinfonía del dolor va a estar todo el momento ahí. ¿Y qué va a pasar cuando esta sinfonía se encuentre manteniéndose todo el tiempo ahí? ¿Qué va a pasar? El director pues va a seguir tocando, va a seguir haciendo estas situaciones, pero los músicos se van a cansar. El público se va a ir, ¿sí? Unos van a tomar las acciones de los otros, es decir, un trompetista podría ser que se ponga a hacer el violín, ¿sí? Y todo va a generar una desorganización y esta es la manera en la que, de cierta forma, tu cerebro puede tomar el control de tu vida. Es decir, ¿sí? Puede tomar el dolor, sobre todo, puede tomar el control de tu vida. Es decir, ya con este proceso, cuando todos se han cansado, cuando todos se han ido, cuando todos siguen y con todo este desorden, tú ya dejas de salir, dejas de hacer tus cosas y el dolor gobierna tu vida. Estas cosas las iremos desarrollando de mejor manera en los próximos podcasts, por lo que les pedimos que por favor sigan pendientes de todo este trabajo que estamos realizando para mantenernos pendientes con esto. Se vienen las soluciones de los siguientes, ¿no? Así que vamos a estar pendientes para saber, aparte de las que hemos hablado ya, qué podemos hacer para eliminar ya esta sensación de dolor, más aún si es crónico y alterado en sí nuestro estilo de vida. Sí, de igual manera creo que es interesante entender un poquito en nuestros próximos programas acerca de los tiempos de curación. Como decía Héctor antes, tu dolor ya no está ahí, ¿no? Tal vez sí hay una pequeña cicatriz, sin embargo, tu cerebro aprendió a tocar una única canción que es la que se está repitiendo como disco rayado y que por cualquier circunstancia te está alarmando y alertando y generando dolor. Entonces, ¿qué les parece, amigos, si es que vamos concluyendo un poquito el tema? No tenemos ninguna otra pregunta de nuestro público. Les agradecemos de igual manera por
por estar ahí con nosotros y resumamos un poquito acerca de este sistema, de este maravilloso sistema que hemos estado hablando en toda esta noche, ¿les parece? Me parece. Así es. Y una conclusión importante que podríamos dar, para que quede claro, conciso, es que los sensores, tenemos millones de sensores alrededor de nuestro cuerpo, cada uno va a actuar de acuerdo a cada estímulo y que van a tener un periodo de vida corto, el cual va a hacer que nos adaptemos al ambiente y la situación que nos esté rodeando en ese momento. Aparte de ello, a mí me gustaría decir que la nocicepción es el más común de los requisitos para provocar dolor, pero no es el único. Y que estos sensores que hablaba Adrián se activan de acuerdo al estímulo que reciben. Es importante también decir que las alarmas necesitan de un estímulo para que esta información sea enviada, ya sea a la médula o al cerebro. Sí, a mí me gustaría concluir diciendo que debemos de estar agradecidos con nuestro sistema de alarma. Sin él, ciertas enfermedades pueden pasar por desapercibido. Lo que es importante es saber cuándo entra en disfunción, es decir, en mal funcionamiento, y de qué manera podemos controlarla, ¿sí? Entonces tenemos 3 aspectos básicos para controlar esto, ¿sí? La educación, ¿sí? Que va a disminuir el miedo. Mientras menos miedo tengas, menos peligro va a ir a tu cerebro. Todo lo que son señales de peligro pueden ser interpretadas como dolor, ¿sí? ¿Va a disminuir el catastrofismo? Por supuesto, ¿sí? Otra de las herramientas que también tenemos es el control motor, es decir, la capacidad de moverse adecuadamente y bien, debido a que este miedo puede producir de que nosotros dejemos de movernos y de hacer las cosas adecuadamente y desacondicione nuestros tejidos. A menor condicionamiento de nuestros tejidos, músculos menos fuertes, articulaciones más vulnerables, huesos más débiles, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Se va a seguir dando o lupeando este dolor, va a seguir generando esta sensación. ¿De acuerdo? Entonces, y también el trabajo y el manejo emocional, ¿sí? Como las emociones también nosotros también podemos trabajarlas de una manera adecuada en el trabajo interdisciplinario con diferentes entes que nos pueden ayudar a sostener y a manejar las emociones, ¿sí? Así que estén pendientes de los próximos podcasts. Me gustaría terminar esto revisando si es que hay alguien más que nos haya dejado saludos. Karen Valencia Rodas, super programa, felicitaciones para todos, te agradecemos por seguirnos. Paquita, gracias también por seguirnos. Veo que Karina Aro también está con nosotros, un fuerte abrazo, Cari. Cari. Julio Velastegui, un fuerte abrazo, mi amigo. Veo que estás conectada, mi querida amiga Yadi Gordón, un fuertísimo abrazo. ¿Sí? Carlita Miranda, mi compañera del hospital. Veo también una conexión de una persona que sé que le va a ayudar un montón esto. Quiero enviarle un fuerte abrazo porque no solamente ha sido mi paciente, sino la considero una gran amiga, Gavisa Salazar. Un fuerte abrazo. ¿Sí? El doctor Andrés Tapia, Carlita Ceballos, vi que también estaba conectada. Cristina Torres y Santi Bustos también. Sebas Andrade, como mi amigo también Daniel Mendieta. Mis queridos amigos, queremos enviarles nuevamente nuestro fuerte abrazo, darles la invitación para que la próxima ocasión, en el próximo podcast, vamos a revisar la capacidad de curación que tiene nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo puede curar, ¿sí? Y aparte de esto, también cómo el sistema puede funcionar mal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, entendiendo cómo funciona mal, después de eso podríamos sacar herramientas para saber cómo hacerlo funcionar bien. ¿De acuerdo? Y entonces en dolor tenemos 2 podcasts más, ¿sí? Que nos gustaría que nos acompañen y sigamos aprendiendo más sobre este tema. Sin más, mis queridos amigos, nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Muchas gracias.